bueno, repitiendo, ese sería mis límites en la aproximación de política. Gracias, Mauricio. Bueno, si me hago eco, si aprendí algo de lo que ha estado enseñando Piña en este taller, diría que tu obra, Mauricio, es también un ejemplo de cómo lo banal, lo intrascendente, lo cotidiano, lo mínimo, se puede volver un elemento de ruptura en el continuo, en la estabilidad de lo real, y que de alguna manera eso es lo que lo hace subversivo, ¿no? Esa ruptura de la realidad como un espacio de estabilidad y de consistencia, de unidad, esa ruptura de la unidad de lo real y esa inclusión de la duda. ¿Cómo lo ves tú, Piña? ¿Tú crees que Mauricio está en esa onda de lo banal subversivo, como lo hemos llamado aquí? Bueno, sí, yo pienso que sí, definitivamente, porque en cierto sentido es una relación, o sea, una forma de hacerlo muy diferente, pero al mismo tiempo yo pienso que en ambos casos, y ahí es donde está la importancia de lo banal para mí, o de la manera en que he tratado de estarlo diciendo, es que al fotografiar lo banal, de alguna manera lo que se está poniendo en evidencia es lo transparente de la realidad. O sea, cuando estamos confrontando un espejo puesto estamos viendo es tan banal que yo no puedo detenerme en esa imagen y me hace pensar más allá. De la misma manera que yo estoy tratando que si yo te hago una foto de un pedazo de papel que en la calle, en una acera, sea algo tan banal que tú empieces a pensar qué cosa es la realidad. O sea, esa cosa intensamente banal, para mí, o lo que yo trato de hacer es potenciar una curiosidad acerca de qué realmente está sucediendo en la imagen, de tal manera que la imagen es transparente, porque entonces empiezas a pensar la realidad, pero te das cuenta que también la realidad es transparente, que detrás de ese pedazo de papel hay toda una serie de infinitas posibles historias, que es lo que pasa con la grieta en el plato o con el globo que de pronto cuando se desinfla sale volando, ¿no? Entonces son estrategias diferentes, pero al mismo tiempo yo pienso que la banalidad está como un elemento de potencialidad para ver más allá de la superficie de la realidad. Y entonces, volviendo a la pregunta de Pedro, sí, definitivamente, o sea, yo empecé a hacer arte sencillamente porque vi que de pronto había la posibilidad de la política, estaba en el arte, era posible hacer política a través del arte y tratar problemas importantes que para mí lo eran y lo siguen siendo a través del arte. Lo que pasa es que, por supuesto, lo político en un lugar deja de ser político en otro. Y entonces, en Cuba era político una cosa que ahora aquí no lo es. Para mí político hoy en día es, y tal vez, o en gran parte también a través de mi experiencia de profesor aquí, para mí ahora en mi trabajo como pedagogo, como educador, y por consecuencia en lo que estoy tratando de hacer con mi trabajo con la imagen, es tratar de lograr un dispositivo de emancipador. A mí, mi visión de lo político ahora se ha reducido al individuo, o se ha enfocado en el individuo. Para mí lo importante, ya no, por eso lo banal también me parece subversivo también en contraposición a lo monumental. Entonces por eso me parece que es importante lo banal como la existencia más sencilla. A mí me interesa, como profesor, que mis estudiantes aprendan a ver. Yo no quiero enseñarles o darles un discurso político. Para mí lo más importante es lograr un individuo que empiece a ver por sí mismo. Y en ese papel emancipador las cosas que yo trato de lograr con mi trabajo, en mis clases, en mi encuentro con mis estudiantes, y que he tratado también de hacer aquí, ¿no? de invitar a la gente no a ponerle tareas, sino invitarlos a pensar en ciertas cosas y sembrar la duda. Para mí, en ese sentido, o sea, con todo eso, lo que estoy buscando sencillamente es poner al individuo, confrontarlo con sí mismo y invitarlo a pensar desde sí mismo esas posibilidades. Y entonces sí, pero desde ese punto de vista todavía lo considero muy político y me considero en ese sentido todavía tratando de encontrar
una validez política a lo que hago, porque para mí es una de las cosas esenciales que yo siempre he tratado de lograr como individuo. La independencia, la libertad del individuo para mí es muy importante. ¿Cómo lograr? O sea, cómo se logra en cada contexto, o cómo tratar de hacerlo en cada contexto es diferente. Pero el objetivo siempre ha sido el mismo. Y bueno, y de alguna manera, contradictoriamente, de pronto lo banal parece que es una de mis... he llegado a lo banal de esa manera, desde lo político y encontrar lo político en lo banal. Gracias. Yo quiero invitar a los compañeros del taller a que cuando lean o relean el ensayo de Baudrillard sobre ilusión y desilusión estética, presten mucha atención a un breve capítulo que se llama Imágenes en las que no hay nada que ver. No, a mí me encanta, no pude leerlo sencillamente porque no tuve tiempo. Yo acabo de llegar, yo llegué aquí a la casa de un viaje hacía 2 minutos antes de empezar el encuentro. Pero el título me fascina y lo voy a leer inmediatamente. Puedes contar con eso. Sí. Regresando al tema de lo banal, hay una parte que me parece interesante, que, por ejemplo, el lenguaje es una institución de poder de alguna manera. Bueno, entonces no de alguna, sino es una institución de poder. Las bibliotecas, la manera en que está organizada la cultura. Pero hay los textos, por ejemplo, es fácil acceder a ellos, es fácil de construirlos y criticarlos y volverlos a armar y ver sus fallos o ver cómo están influenciando en los sistemas de control o cómo están influenciando en la manera en que se aplica el poder desde arriba. Pero luego hay otras instituciones de la cultura de las que no somos conscientes, y es como la casa misma, que es donde yo actúo, digamos, como autor. Y esta casa tiene sus trazos y tiene sus modos, y tiene modos que están dictados desde una estructura de poder de la que nos parece completamente invisible. Y mi trabajo incide en esta especie como de subversión de un código que no tiene código. Y precisamente como no tiene código esta institución de poder, que es la manera en que nos relacionamos con nuestros hogares mismos, es más fácil de alguna manera vivir sometidos. ¿Dónde está la cocina? ¿En qué lugar de la cocina va la licuadora? ¿Por qué comprar esa licuadora? ¿En dónde vas a poner tu cama? ¿Por qué tiene que estar ahí? Y la relación que tiene la cama con la silla, ¿por qué tienes que caminar de aquí para allá? O este objeto con aquel otro objeto, y de repente transgreder este tipo de relaciones y este discurso y esta sintaxis que existen entre los objetos que te rodean, pues sí lo vivo yo como una subversión, pero una subversión desde el individuo, que la potencia que tiene en todo caso es volver a reconstruir ese espacio en el que ya estamos de alguna manera domesticados. Qué interesante eso, Mauricio, porque justamente, bueno, antes de empezar este taller sobre el tiempo, habíamos tenido un taller sobre el espacio, basado a partir de, bueno, el eje era las ciudades invisibles. Fue el taller con el que comenzamos este año, trabajando que estuvo como profesor invitado Eduardo Muñoz, y era las ciudades invisibles, el espacio, la representación, las poéticas del espacio. Fue uno de los libros que tuvimos también aquí como bibliografía básica, y me parece interesantísimo que tú propongas esta otra visión del espacio, que no deja de ser poética también, pero que es una visión, una lectura política del espacio doméstico, y donde el término domesticar adquiere otra dimensión también en el orden de las relaciones sociales, que puede ser leída como relaciones de poder, ¿no? Sí. Muchos de los compañeros que están aquí ahora tomando este taller ahora estuvieron en el taller sobre las ciudades invisibles. Muchos de ellos están trabajando temas que tienen que ver con el espacio. Bueno, me pregunto, ya estoy a punto de preguntarme si hay algún tema que no tenga que ver con el espacio. Pero me imagino que para todos los que están escuchándote ahora es muy estimulante
esta posibilidad de mantener esta perspectiva, sobre todo hacia el espacio doméstico, porque uno tiende a pensar que el espacio